Muchas de las cosas que Jordi Doce ha dicho sobre la obra de Paz, sobre las dicotomías en las que él se movía, pero creo para diversificar un poco, me toca a mí incidir un algo más en aspectos personales que tienen también que ver con la inteligencia brillante y el estilo brillante de Paz como poeta y como ensayista, por el hecho de que yo lo conocí bastante y lo traté mucho, sobre todo en los últimos años. Pero lo conocí muy temprano, de una manera relativamente casual, todavía en la España de Franco, en el año 74, la primera vez que Octavio Paz vino a España después de la Guerra Civil. Había estado muy lejano, como era lógico, del franquismo. Octavio vino en la primavera de 1974 a Madrid a, no diríamos presentar, porque ya hacía más de un año que el libro había salido, pero en fin, él no tenía en ese momento más que 2 libros en España. Una antología de poesía publicada en Seix Barral llamada La Centena, que él había hecho en el año 69-70, que ya, por lo tanto, bueno, entonces los libros duraban mucho más que ahora, pero que no era estrictamente nueva, y una colección de ensayos que había publicado Alianza Editorial bajo la tutela entonces de Jaime Salinas, el hijo del poeta Pedro Salinas, que fue quien trajo a Octavio aquí para un poco promocionar, con la presencia de Octavio, la colección de ensayos dispersos que había publicado Alianza. Entonces se dio Jaime Salinas dio una pequeña fiestecita, una copa en su casa, en la vieja casa de la calle Don Pedro, que había sido la casa de Pedro Salinas, y nos invitó a unos cuantos, 5 para ser exacto, poetas jóvenes, porque Octavio Paz le había dicho que quería conocer poetas jóvenes. En realidad quería conocer a un único poeta joven, que era Leopoldo María Panero. Pero quizá, por un detalle de gentileza, Octavio dijo: quiero conocer poetas jóvenes, para que no fuera solo aquel, que era el que de verdad quería conocer, porque le había llegado la idea de, o quizá habría leído sin duda, algunos poemas de Leopoldo María Panero, que eran poemas donde el irracionalismo se mezclaba con la afirmación, con el realismo. Podría ser un juego que tiene mucho que ver con la propia dinámica y el propio final, y quizá la respuesta o la falta de respuesta que a Octavio se quedó en puertas o le faltó al final de su vida. Octavio admiraba muchísimo a los escritores malditos, del tipo que fuesen, tanto poetas como narradores. En este caso, bueno, él había sabido, porque era una de las cosas que Leopoldo María Panero predicaba, era su vinculación a Antonin Artaud. Entonces, como Paz había conocido a Artaud en el París de los años 40, pues quiso conocer a ese personaje y estuvo hablando con él. Pero, claro, se produjo un desencuentro que yo pude comprobar después, cuando yo era bastante amigo de Leopoldo María Panero, y cuando salimos juntos después de la reunión con Octavio, Leopoldo me habló muy mal de Octavio. Me dijo: es el hombre más tonto que he conocido de aquí a Tijuana. Él no había estado nunca en Tijuana, pero en fin, implicaba longitud, lejanía. ¿Qué había ocurrido? Era muy fácil y tiene que ver, aunque parezca una anécdota, con el mundo de Paz. Leopoldo María Panero era realmente una persona que vivía el malditismo, o lo que podamos llamar, entre comillas, malditismo. Es decir, no tenía un pensamiento lógico, tenía un pensamiento de fogonazos, un pensamiento órfico, un pensamiento por iluminaciones, por golpes no diríamos de talento, más bien de iluminación. Leopoldo tenía un pensamiento iluminado. No era el personaje que fue después destruido por la enfermedad, no maldito, sino destruido por la enfermedad. No, era una persona que quizá no tenía la mente clara, pero que era alguien de enormes fogonazos que le llevaban a escribir esa poesía. Eso le interesaba mucho a Octavio.
Pero Octavio enfocaba todos los fenómenos irracionales con la racionalidad de un crítico. Es decir, a Octavio le interesaba dirimir una metáfora, no gestando otra metáfora, sino explicando la metáfora. Y en eso tenía un precedente que era Roger Caillois, que también había conocido, en un intento que después se ha olvidado mucho tiempo, de tratar de llevar a un discurso lógico los discursos irracionalistas o transracionalistas, como dice Gamoneda, o órficos, si se quiere un poco aludir a una tradición clásica. Octavio era un hombre, un gran pensador, un hombre muy lúcido, pero era un hombre que se expresaba, como era un escritor, no era un académico, no era un profesor de universidad, que no lo fue nunca, y que de alguna manera no le gustaba ese mundo de la academia. Respetaba el saber del académico, pero no respetaba el modus operandi del académico, es decir, no le interesaba ese mantenerse dentro de las líneas directrices de la academia, le interesaba saltar, irse fuera de esos cotos vedados que son muchas veces las academias. Entonces, claro, Paz tenía un modo de escribir prosa, de ser un ensayista, que le hacía al mismo tiempo un escritor creativo, frente al académico normal, que escribe una prosa a menudo llena de interés científico, pero falta de interés literario, es decir, que se hace gravosa de leer, aunque esté grávida de ideas y de pensamientos, pero es pobre de lectura. Al contrario de eso, la prosa de Octavio era una prosa enormemente rica literariamente, una prosa henchida de metáforas, pero como ha dicho bien Jordi Doce, las ideas en parte están razonadas y en parte están convertidas en iluminaciones y en destellos. Pero esos destellos, que evidentemente no ciegan, sino que al contrario iluminan, y por tanto, como iluminan, te permiten avanzar, era uno de los muchos rasgos que Octavio tenía en común con algunos grandes ensayistas del siglo XX. Podría ser con Eliot, pero dentro de la tradición hispánica lo tenía con dos, con uno mexicano, al que él admiraba mucho, Alfonso Reyes, y con un español al que, aunque citaba menos, también admiraba mucho, que era Ortega y Gasset. Es decir, cuando uno lee a Ortega y Gasset, lee una prosa enormemente rica, una prosa muy bella. Ortega y Gasset no es un pensador árido, es un pensador lleno de una prosa sápida, de una prosa llena de matices. Se lo puede leer exactamente igual o a veces mejor que a un novelista. Y sin embargo, es una prosa llena de ideas, donde continuamente se van produciendo grandes fogonazos que, como evidentemente yo digo, no ciegan, iluminan y permiten avanzar. Entonces, Octavio tenía muchos de los ingredientes orteguianos y muchos de los ingredientes alfonsinos, de Alfonso Reyes, pero naturalmente les había dado un paso más, que era ese paso de la modernidad y al mismo tiempo del dilema del final de la modernidad con el que él se encontraba. El final de la modernidad era una de las cosas que dice en alguno de sus ensayos y que él había vivido. Él era fervorosamente, o había empezado siendo fervorosamente un surrealista del final del surrealismo, es decir, de ese surrealismo que Breton había llevado a México en el año 40, haciendo una gran exposición surrealista en México, y luego ese surrealismo que tiene un último fuego vital en el París de la posguerra, en el París ya del año 45, muy final, ya uniéndose con el existencialismo, pero donde hay ya todavía elementos de una última oleada surrealista. En ello había participado Paz y había participado creativamente porque conocía a todas esas personas y las conocía bien, alguna con terror, por ejemplo a Leonora Carrington,
que había ido a México y a quien, cuando estabas en México, si le decías a Octavio, creo que va a venir Leonora Carrington, Octavio decía, por favor, avísame para que me vaya, ¿no? Esa mujer está loca, no quiero ni verla. Y Octavio tenía, claro, esa historia, los que le hemos conocido como persona, pues no podemos tratarlo meramente como un libro o como una estatua. Aquí se ha hablado muy bien de la importancia de García Márquez y de Octavio Paz. Octavio Paz no podía soportar a García Márquez. Es decir, no lo podía soportar no literariamente, sino no podía soportar al hombre que se había convertido García Márquez. Es decir, García Márquez era una persona que había ido a Cuba, que era amigo de Fidel Castro, que hacía unos ejercicios de gauchisme que a unos les gustarán y a otros no. A Octavio no le gustaban absolutamente nada. Y además presumía de que no le gustaba la novela, de que él era solo lector de poesía y de ensayo, pero que hacía muchos años que no leía novela. Creo que eso lo decía en parte para que no le preguntaran qué opinaba del boom, que era una de las preguntas tópicas a una persona de su edad. ¿Qué opina usted de García Márquez, de Vargas Llosa, de Lezama Lima? Bueno, de Lezama Lima sí, porque en Lezama Lima hay poesía y hay también un ensayismo literario, hay un ensayismo poético, creativo, que eso le interesaba a Octavio. Pero la novela, al menos lo que él decía, presumía continuamente de no leer novela porque no le interesaba. Decía que había leído algunas grandes novelas que era imposible no leer, como El Ulises o como En busca del tiempo perdido, y eso naturalmente lo había leído, pero porque era una obligación, no porque a él le gustase la novela. Bueno, digo, en uno de esos ensayos que parten del surrealismo, pero que van mucho más lejos después, Octavio Paz había hablado de la vanguardia, y había dicho que la vanguardia, el afán de novedad de la vanguardia, esa idea de que se podía cada X tiempo inventar un ismo, crear un ismo que implicaría una cierta partida de cero de muchas de las artes que tendrían que reconstruirse un poco desde cero y contra otros, de la misma manera que los vanguardistas se habían construido contra los modernistas o simbolistas. Paz llegó a la idea de que la vanguardia se había convertido en una tradición, que por tanto la muerte de la vanguardia estaba en que la vanguardia era esperable, es decir, cada 10 años habrá una vanguardia. Luego, si cada 10 años hay una vanguardia, la vanguardia se ha convertido en una tradición. Yo recuerdo que en un artículo que escribí por aquel tiempo, y que se lo di a él precisamente, yo trataba de llevar eso un poco más lejos por una conversación que habíamos tenido. Yo decía, bueno, si la vanguardia, como dice Octavio Paz, se ha convertido en una tradición, a lo mejor es posible que la tradición se convierta en vanguardia. No en el sentido de partir de cero, ni mucho menos, sino al contrario, en el hecho de que lo novedoso sea leer la tradición, es decir, hacer nuevas lecturas de la tradición. Yo creo que este es el elemento, si algo hay nuevo, el elemento nuevo en que podemos vivir hoy es precisamente en el de hacer nuevas lecturas de la tradición. No lecturas repetitivas, sino nuevas. Y en eso recuerdo que una de las veces que vi a Octavio Paz en México, le dije que tenía un proyecto, pero que estaba dudando cómo lo podía hacer. Yo había estudiado clásicas y quería hacer un libro sobre Catulo. Es verdad que Octavio conocía muchas cosas, la parte de los poetas grecolatinos era una de las que conocía menos, porque creo que se lo dejaba a un emérito traductor y poeta mexicano que murió hace poco, muy mayor, que era un gran traductor del latín, Rubén Bonifaz Nuño. Entonces, cuando yo le hablé de Catulo y le dije que yo quería hacer un libro que se llamase Catulo, el primer poeta maldito, y le conté que mis maestros en clásicas me habían dicho que eso era una barbaridad, porque el término maldito era inaplicable a un personaje que había vivido en el siglo I antes de Cristo. Y que, por tanto, en esa época, evidentemente, y eso es naturalmente cierto, en esa época el concepto de maldito no existía y, por tanto, en pura legalidad
literario-histórica, ese término no se podía usar. Octavio Paz me dijo, evidentemente en ese juego que todo verdadero creador tiene con las épocas y con su fluir hacia adelante y hacia atrás en las épocas, Octavio Paz me dijo, no, pero por eso debe hacerlo. Porque ellos le han dicho que no, usted debe hacerlo, usted debe decir que sí, que hay una forma de ser maldito y que, claro, es que cumple muchos elementos del malditismo. Catulo es un rebelde literario, Catulo es un rebelde personal, Catulo rompe los moldes de la política de su tiempo desde una especie de conservadurismo que le opone a César, que era amigo de su padre. Es decir, Catulo muere joven, tiene unos amores turbulentos con una mujer y con un chico. Todo ello son ingredientes que entran perfectamente dentro de lo que hoy llamaríamos malditismo, entre comillas, pero que evidentemente en el siglo I a.C. pues hay que llamarlos, como lo llamó Cicerón, neóteroi, en griego, o sea, novedosos, nuevos, o los jóvenes nuevos. Entonces, realmente yo comprendí esa historia cuando Octavio me dijo, debe usted hacer ese libro, porque eso es lo que la literatura pide. Y eso es además lo que él pretendía hacer a menudo, que era hacer lecturas modernas de los clásicos. Es decir, cuando él, a veces porque eran centenarios, caso del texto que dedicó a Darío o del texto que dedicó a Cernuda, la muerte de Cernuda, cuando él se veía obligado a escribir sobre un autor contemporáneo, pero él inmediatamente buscaba todas las raíces y hacía la lectura antigua y la lectura moderna. La lectura antigua hay que hacerla, porque si no seríamos unos ignorantes. Pero la lectura moderna es la que pide el avance de la literatura, porque la literatura no se para. Y en ese sentido nosotros tenemos que ir por delante sin olvidar el atrás. Es decir, tenemos que recoger todo lo que la tradición ha sembrado, pero tenemos que proyectarlo hacia adelante. Eso Paz lo hizo en persona. Lo que pasa quizá es la parte en que tú has dicho se quedó en el final de una época. Bueno, si se quedó en el final de una época es porque esta última pregunta no la contestó en público, porque en privado sí la contestaba. Es decir, él sabía que había que hacer esas lecturas nuevas de los poetas anteriores, es decir, lecturas que no dependiesen de la tradición académica, sino dependiesen de tu salto. Y esos saltos él los hizo admirablemente. Cuando él escribe sobre Darío en el año 67 o antes, rompe los esquemas que estaban prefabricados en ese momento, años 60, sobre Darío. Cuando escribe sobre Cernuda, a mí me contó que él se enteró con gran pena que Cernuda había muerto en México y él estaba en la India ya. Y me dijo, yo escribí ese texto, que es un texto absolutamente iluminador sobre Cernuda, absolutamente iluminador, cuando dice es el poeta más anticristiano de la tradición hispánica, es una frase iluminadora sobre Cernuda, y me dijo, pero claro, ese texto no es bueno. Yo dije, no, Octavio, es estupendo. Dijo, no, porque lo escribí de memoria. Yo, ¿cómo de memoria? Estaba en México y no tenía los libros de Cernuda, no tenía mis libros de Cernuda en la biblioteca. Y tuve que acordarme, o tuve que acudir a pequeñas antologías, y a veces luego intenté corregirlo, pero no tuve delante los textos para cotejar, y por tanto lo hice de memoria. Yo le dije, bueno, pues tanto más valioso es que ese texto lo hayas hecho de memoria. Es decir, sabías tanto de Cernuda que no necesitabas ni siquiera citarlo. Ni siquiera, es decir, podías hacer la cita de memoria y luego ver hasta qué punto habías acertado, que había acertado casi siempre. Esta era una constante en Paz. Y esa constante le llevó a algo que también se ha apuntado y vamos avanzando, y que a Octavio le producía personalmente una gran inquietud. Era cuando surgía la dicotomía de si él era más poeta que ensayista o era más ensayista que poeta. Él trataba, de ahí venía el equívoco, él trataba de diferenciar esas dos cosas. Y las trataba de diferenciar por algo que ya he dicho antes, porque él entendía que la poesía no venía del lado de la
digamos un poco pedantemente, de la razón raciocinante, sino más bien de la iluminación. Él, como poeta, se sentía en la tradición simbolista, en la tradición moderna, un iluminado. Es decir, él escribía por la iluminación del poema, como podía haber escrito Nerval, o como podía haber escrito Rimbaud, o como podía haber escrito Pound, o muchos imagistas. Pero no escribía prosa como un iluminado, escribía prosa como un racionalista, es decir, escribía prosa, en principio, como la podría haber escrito Voltaire, como un personaje del XVIII. Pero como no era un personaje del XVIII, a esa prosa racional le metía imágenes literarias. Es decir, convertía la prosa académica en una prosa moderna, en una prosa llena de riqueza. Pero no dejaba de ser la prosa de un hombre que piensa, de un hombre que razona y que razona con mucha lucidez. Eso es lo que no le gustó a Leopoldo María Panero, verse delante de alguien que le ponía preguntas, que no le hablaba en una especie, digamos, de idiolecto de malditos, sino que al contrario le hablaba desde la lucidez, intentando comprender lo que él era desde la lucidez. Claro, el otro eso no lo entendió. Pero ese era el gran quid de Paz, que su lado ensayístico, de enorme calidad, de enorme belleza y de enorme lucidez, podía opacar con bastante facilidad a una poesía muy brillante y muy importante, pero que a veces, sobre todo en los últimos años, parecía haberse quedado como los ejemplos, como si fueran pequeñas estampas que provocaba un hombre que en realidad estaba mucho más lejos que su poesía. Esto a él le preocupaba enormemente. Recuerdo que una de las últimas veces que yo le vi, dio una lectura en la Biblioteca Nacional y leyó, esto debía ser el año 97, muy poco antes de morir, y leyó algunos poemas que emparentaban mucho con la tradición española del Siglo de Oro. A mí alguno me gustó muchísimo, están publicados en los poemas que dejó al final, sin terminar un libro. Y yo le dije que me habían gustado mucho y él me insistía mucho, quería que habláramos de eso, porque a Octavio te lo ganabas más, vamos a decir así a un nivel ya coloquial, te lo ganabas mucho más si le hablabas de su poesía que si le hablabas de su ensayismo. Él estaba muy seguro de la calidad de su ensayismo. Como todo buen poeta, dudaba de la calidad de su poesía. Es decir, era tan gran poeta que dudaba de la calidad de su poesía. Y era tan lúcido ensayista que no dudaba de la calidad de sus ensayos. Él sabía que era un gran ensayista, aunque fuera un ensayista naturalmente no académico, pero sí dudaba del poema. Por lo tanto, cuando tú le hablabas de su poesía, era un lado que a él le parecía que incluso gente mucho más joven le asesoraba. Pero cuando él tenía que juzgar la poesía, cosa que yo le vi muchas veces porque éramos jurados de un premio prestigioso, el premio Loewe, él creó allí un modo especial e incluso desechó a algunos jurados por lo que voy a decir, desechó a uno en particular por lo que voy a decir. En un momento dado, un año, salió un poeta que a Octavio no le gustaba nada, aunque decía que escribía bien el estilo en el que escribía, pero él decía que ese estilo a él no le interesaba. Entonces, bueno, pues hay quien estaba de acuerdo, hay quien no. Entonces, en un momento dado, Octavio Paz dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Todos nosotros, éramos 7 o 5, cada uno va a defender el libro que quiera, pero tiene que estar al menos 20 minutos hablando del libro, de ese libro, defendiendo por qué le parece bien y por qué le parece mal. Y tiene que dar razones, no impresiones. Entonces, ¿qué ocurría? Que hay poetas que le preguntaban, ¿a ti por qué te gusta este libro? Es muy frecuente. Decía, bueno, me gusta porque me emociona mucho, es un libro muy intenso, es un libro lleno de emoción. Entonces Octavio decía, no, eso no vale.
emoción, intensidad, belleza, no vale. Tú tienes que explicar por qué es emocionante, por qué tiene belleza, por qué tiene intensidad. ¿Dónde está la intensidad? La intensidad puede estar en el ritmo, puede estar en las metáforas. Entonces, eso se quedó convertido en una maquinaria. A partir de ese momento, incluso cuando Octavio Paz murió, ese premio ha seguido haciéndose así. Es decir, hay que hablar por lo menos un cuarto de hora de por qué se defiende un libro. Y el que no es capaz de hacerlo, y hay bastantes que no son capaces de hacerlo, porque a muchos poetas les falla lo que a Octavio no le fallaba. Es decir, hay poetas que tienen un discurso emocional muy bueno, pero no tienen un discurso racional. Octavio tenía un discurso emocional cuando escribía poesía, pero tenía un discurso racional impecable cuando era ensayista. Entonces, claro, al poeta que solamente decía este libro es emocionante, es un libro lleno de intensidad, ese pedía que lo quitara. Sin que él se diera cuenta, pedía que lo quitara. Porque él sabía precisamente dónde estaba la fuerza de la poesía y podía explicar dónde estaba la belleza, dónde estaba la intensidad y dónde estaba la emoción. Efectivamente, valores importantísimos, a mi entender, en la poesía, pero que hay que explicarlos y no solamente decirlos. Es decir, entonces el drama final de Octavio, yo creo ahí para terminar, serían tres. Uno muy mexicano, pero que nos llevaría fuera. Era la identidad mexicana. Él a veces tenía problemas, él tenía muchos problemas en México. Él decía que venía a España a descansar, porque aquí no se metían con él y en México tenía continuas polémicas. Una, por ejemplo, con Carlos Monsiváis, que se odiaban a muerte, realmente, tenían una auténtica pelea inmensa. Y un día le dije de broma, y a él no le gustó, le dije, el asunto, Octavio, es que las personas que van por la calle en el Distrito Federal se parecen mucho a Monsiváis y no se parecen a ti. Entonces él me dijo, ¿estás queriendo decir que yo no soy mexicano? Y yo dije, no, digo que no se parecen a ti, porque me ha dicho el rector de la Universidad de los Ricos que esos van en carro. Claro, usted no los ve por la calle, esos güeritos, porque van en carro. Esa historia del mestizaje mexicano era un tema que quizá en España se pueda entender menos, que a Octavio le preocupaba mucho, como el mismo hecho de su familia. Su padre había sido un novelista de la Revolución, con el cual él se había llevado muy mal, Octavio Paz Solórzano. A mí esa novela me la regaló José Emilio Pacheco, que no se llevaba bien con Octavio, y que era, por eso me dijo, lee la novela de su padre, que era una de las novelas típicas de la Revolución. Bueno, ese era un lado de Octavio. El otro lado era el ensayismo. El ensayismo es pletórico, radiante y magnífico, inteligente. Y el ensayismo cosmopolita, que abarca también el Extremo Oriente, es otra de las deudas enormes que tenemos con Paz. El otro lado quedaba ese de la modernidad, es decir, él había entendido muy bien la modernidad, él era un pivote de la modernidad hispánica y en realidad de la modernidad occidental. Y lo que le quedó, como se ha dicho antes, pudo ir más lejos. Yo creo que él fue más lejos, lo que pasa es que eso no lo llegó a poner en un ensayo que fuera más lejos de Los hijos del Limo, que es donde hubiera tenido que ir desarrollando esta idea de la lectura de los antiguos, es decir, cómo leyendo la tradición, leyendo renovadamente la tradición, vamos a un periodo nuevo, que no es la pura, sucesión de las vanguardias, sino un tiempo nuevo de leer nuevamente a los autores, a los importantes autores antiguos. Y el otro tema, ahí finalizo, es la poesía. La poesía para él era capital, pero sabía que la poesía estaba atravesando una enorme crisis y era una de sus preguntas últimas. ¿A qué se debía la crisis de la poesía? Él decía, la poesía hoy día sucede en las catacumbas. Esa frase se la oí muchas veces. La poesía actualmente ocurre en las catacumbas. Es cierto, además. Pero ahora, ¿por qué ocurre en las catacumbas? Es decir, la poesía que, como nos ha contado Borges, los guerreros de Hastings cantaban golpeando las espadas en los escudos para cantar el Beowulf, o la chanson de Roland, o el Mio Cid, esa poesía de los romances, la poesía cantada, ha terminado siendo
un fenómeno que ocurre en las catacumbas. ¿A qué se debe? Esa era una de las preguntas que le interesaban más a Octavio, y la traigo a colación porque es una pregunta que no contestó y es una pregunta que tiene que ver también con las lecturas de la modernidad. Es decir, cómo hay que leer la poesía antigua para convertir una poesía nueva que no se quede únicamente en las poéticas posmalarmeanas que tanto gustan aparte de la poesía francesa, sino quizá superar a Mallarmé finalmente, que era un maravilloso poeta, pero que murió en 1898 y que realmente pues, se debe ir más lejos. Y se debe ir más lejos quizá basándose en Mallarmé, pero basándose a lo mejor también en Saint-Jean-Perse o basándose en Paul-Jean Toulet, quién sabe, hay muchos escritores, muchos poetas en los que lecturas nuevas pueden ir más lejos. Y finalmente, como broche, solo diré que quedaba una parte frívola de Octavio. Octavio era un hombre, como ha quedado claro, y quedará enormemente interesante, enormemente inteligente, extraordinario escritor, lúcido, sabio, premonitorio, y tenía lo que pudiéramos llamar una pequeña faiblesse, una debilidad. Su debilidad era el esnovismo, el mismo que Ortega y Gasset. Curiosamente compartía con Ortega y Gasset el esnovismo. Por ejemplo, si tú ibas vestido de una manera especial, él inmediatamente lo primero que decía es: ¿cómo me gusta tu corbata? Tú sabes te sabes poner la corbata como hay que ponerse. Y a mí me sorprendió una vez en su casa, en la calle Lerma, donde tenía en medio de 2 pisos un patio, cosa que nunca me he explicado, cómo entre el 4º y el 5º piso había un patio en medio. Un día a la muchacha que servía allí pues, nos dijo que queríamos tomar, éramos 2 amigos, y bueno, a las 5 de la tarde. Yo le dije: yo quiero un gin tonic. Y vi que Octavio, sorprendidísimo, me dijo: pero claro, tú sabes exactamente la hora en que hay que tomar el gin tonic. Y a mí, que quizá lo había pedido por casualidad, me dejó completamente asombrado que Octavio entrara en todas esas cosas que le fascinaban. Y, por supuesto, cuando viajaba, tenía que viajar en primera clase, si le ponían en un sitio que no era lo suficientemente elegante, se molestaba, y si le presentaban, como diría Marcel Proust, si le presentaban a una marquesa, no podía dejar de pensar que era inmediatamente encantadora. Es decir, inmediatamente la marquesa de tal, inmediatamente él se quedaba encantado. Esas eran debilidades del hombre Octavio, que quizá conoce muy bien Marillot. Yo soy muy amigo de Marillot y debo decir, su viuda, y debo decir con terror, porque Marillot me invitó a los actos que está, alguno de los actos que está ocurriendo en este momento en México, pero otros amigos me dijeron: no vayas si te ha invitado Marillot. ¿Por qué? Bueno, ya sabía por qué, pero quería que me lo explicaran más. Y me dijo: porque todos los amigos de Octavio han roto con Marillot. Y Marillot no se habla con ningún amigo de Octavio. Marillot ha deshecho la Fundación Octavio Paz. Entonces, si vas con Marillot, sí, vas a estar al lado del presidente de la República, pero los amigos de Octavio no estarán ahí. Entonces dije: bueno, yo claro, prefiero estar con los amigos de Octavio, con el presidente de la República. Entonces, tuve que decirle a Marillot muy cordialmente que no, y sus miles de gatos, porque yo comprendía efectivamente que Marillot, por el motivo que fuese, pues había hecho, siendo enormemente fiel a Octavio, pues se había regañado con los amigos de Octavio, y eso era una manera quizá de traicionar, no al hombre Octavio, que ya he dicho que tenía sus debilidades, sino al intelectual Octavio, que era un personaje de una grandeza enorme. Yo creo que para los que lo hemos conocido y leído mucho, Octavio Paz ha sido un auténtico honor en nuestra vida. Yo, una de las cosas que más me alegro es haber conocido, de los muchos escritores que he leído y que he conocido, 2 sudamericanos a los que me alegro mucho haber conocido bastante. Uno conocí más a Octavio, pero en fin, ha sido a Borges y a Octavio Paz. Haber podido pasar tardes enteras hablando con Borges y con Octavio Paz, para mí es uno de los mayores honores de mi vida, porque ahora me doy cuenta, cuando ellos no están, lo importante que ha sido eso. Y cómo no importa ahí
que uno luego pueda, precisamente porque los conoció mucho, saber pequeñas debilidades de su carácter o pequeñas cositas que dan mucho juego anecdótico, pero que no tienen nada que ver con este breve abanico que yo he querido hacer de las inquietudes de Octavio, que eran sobre todo la modernidad, la tradición unida a la modernidad que no puede olvidarse nunca de la tradición, sino que tiene que releer continuamente la tradición, y la poquedad actual de la poesía. ¿Por qué la poesía se había quedado convertida en la cenicienta de la literatura? Con eso y con la idea de que uno tiene que pensar, y tiene que pensar en palabras, y tiene que pensar en palabras iluminadoras, yo creo que tenemos ese faro que fue verdaderamente Octavio Paz, por utilizar un término bodeleriano. Octavio Paz fue verdaderamente un faro para la literatura en español, para nuestra literatura hispánica. Ha sido un personaje enormemente importante, como poeta y como ensayista, porque no es un ensayista académico, sino porque es un ensayista creador, porque es un ensayista al que uno disfruta leyendo, porque Octavio Paz te regala ideas como otros regalan números. No, él no regala números, no dice en la cita exacta de dónde está tomada, da ideas continuas que te hacen ver al personaje del que esté hablando, te lo hacen ver de una manera nueva. Es decir, yo creo que Octavio Paz era un auténtico genio. No dudo que también lo era García Márquez, a quien yo no conocí nunca, pero evidentemente estoy seguro que Octavio Paz, por las entrevistas que he visto con Gabo, que me parece un magnífico narrador, por supuesto, estoy seguro que ellos no se hubieran entendido absolutamente nada. Pero eso es una de las grandezas que nosotros podemos evitar. Es decir, nosotros estamos por encima de que podamos decir que Octavio Paz y García Márquez no hubieran hablado nada, porque se hubieran enfadado, sobre todo Octavio, que tenía muy mal genio, se hubieran enfadado a los 5 minutos. Pero eso a ninguno de los dos le quita su grandeza, por cierto, muy distintas. Gracias.